Continuamos con Zoom a la noticia. Señor Zamorano, ya lo oíamos también al señor Contreras que no estaba de acuerdo con lo que usted decía, que esto es una transición política. Sin embargo, hay quienes, y leí unos artículos interesantes hoy que decían, Nicolás Maduro, 365 días sobreviviendo a la sombra de Hugo Chávez. ¿Ha sido eso? ¿Ha sido un vivir para Nicolás Maduro o un sobreviviendo para el presidente actual de Venezuela? Bueno, cuando yo expresaba la palabra transición me refería justamente a otro liderazgo. Sin duda que el presidente Maduro es otro liderazgo. Por supuesto que hay una continuidad ideológica, programática de la agenda especialmente social que fue bastante fuerte bajo el presidente Chávez y que le ha dado resultados bastante positivos al país en cuanto a la agenda social. ¿Cuáles son los hechos concretos? Efectivamente, Maduro, por ejemplo, hay que considerar que hace poco hubo elecciones municipales en Venezuela. El gobierno mantuvo, incluso incrementó parte de su apoyo en el número de alcaldías, aunque la oposición tuvo cierta ventaja en ciudades importantes, ¿no? Entonces, eso demuestra un poco, junto con la favorabilidad, y lo repito nuevamente, ha llegado hasta más del 50%, actualmente va alrededor del 40-38%. Yo diría bastante similar a la que tiene el presidente Obama en los Estados Unidos. Entonces, desde afuera es bastante complicado, yo diría, hacer un análisis de lo que uno desea ver en contraposición a lo que realmente está pasando en Venezuela. Si uno lo analiza a través de las protestas y manifestaciones de las últimas semanas e intenta extrapolar eso a todo el país, yo creo que se comete un error grave. Lo que está pasando efectivamente es un sector de la población opositor que se siente perjudicado, que se siente agredido, que está reaccionando. Son los estudiantes de oposición. No estamos hablando aquí del universo total de estudiantes de Venezuela. Hay muchos bolivarianos, muchos que apoyan al gobierno del presidente Maduro, entonces que demuestra un poco una polarización importante. Efectivamente, basado en las elecciones presidenciales que perdió Capriles, efectivamente el electorado está bastante dividido. Pero ¿cuál es la crisis concreta? Efectivamente hay un problema grave de inflación. El gobierno debe intervenir constantemente para indexar los salarios, para ver el tema del desabastecimiento, pero en rigor yo no hablaría de una crisis generalizada. Es un gobierno que está enfrentando cierto grado de inestabilidad en el último tiempo, sin duda. El hecho de controlar un poco la calle por las manifestaciones y las protestas es un golpe comunicacional extremadamente importante. Han habido muchos muertos, tanto en ambos sectores. No hay que olvidar que de los fallecidos hay gente de gobierno y gente de la oposición. Entonces yo diría, no me cabe duda que Maduro, como cualquier otro gobierno de nuestra América Latina, está intentando estabilizar un poco más la situación. Ha hecho invitaciones al diálogo, la oposición las está evaluando, no se ha unido, no ha respondido a esas invitaciones del presidente Maduro. Entonces yo diría que en ese sentido es una transición política, en el sentido de enfrentar un nuevo liderazgo en contraposición al líder carismático que fue el presidente Chávez y que tenía una forma de ejercer la política y desde el punto de vista comunicacional bastante fuerte, ¿no? Ahora, señor Contreras, usted está en Táchira, usted ha vivido de cerca lo que está sucediendo en estos momentos en las calles en Venezuela. Muchos dicen que hay acciones de Nicolás Maduro que llevan a este momento en el que está pasando Venezuela. Usted quizás difícil, lo voy a poner en una situación difícil, señor Contreras, pero mirar un poco desde afuera, ¿qué hubiera hecho mejor Nicolás Maduro para no tener a Venezuela en este momento? ¿Qué cree usted que hubiera podido hacer mejor en este año de gobierno Nicolás Maduro para haber tenido una estabilidad política, lo podemos decir así, como lo tuvo el presidente Chávez por muchos años? Bien, mira, hay que precisar dos situaciones que deben ser conocidas por la comunidad internacional. La primera es que la situación que hay está focalizada en algunas alcaldías del país. Venezuela tiene 335 alcaldías y de esos donde hay problemas y dificultades en este momento no son más de 13 o 14 alcaldías del país.
De modo que la situación que hay no ocurre en toda Venezuela, ocurre en algunas regiones del país, en particular en el estado Táchira y específicamente en alcaldías controladas por la oposición. De modo que eso hay que decirlo bien claro, porque la gente creerá que es que el país está encendido. No, lo que está encendido y con dificultades son 12 alcaldías de las 335 que hay en Venezuela. Y en segundo lugar, el asunto está en que desde el mismo momento en que Nicolás Maduro asume el poder, la oposición totalitaria, la oposición antidemocrática, también hay que decirlo que no es toda la oposición, es una parte de ella, ha desarrollado una agenda, una perversa agenda de confrontación contra el gobierno, y desde el mismo primer día de gobierno de Nicolás Maduro ha tenido una férrea oposición y ha tenido una constante y permanente conspiración que ahora se materializa con la llamada salida que impusieron desde el 23 de enero de este año la señora María Corina Machado y el señor Leopoldo López, con otros factores golpistas y antidemocráticos de Venezuela. De modo que en una circunstancia de esas, con una oposición que no quiere dialogar, con una oposición que busca el poder a como dé lugar, con una oposición que anda desestabilizando y utilizando a la violencia como ruta para la toma del poder, es muy complicado que se pueda desarrollar una gestión de gobierno que sea mucho más eficiente. Sin embargo, es importante señalar que en lo que tiene que ver con lo social, el gobierno le ha cumplido a todos los sectores de la población. Y el otro aspecto está vinculado con quiénes son los que protestan en Venezuela. En Venezuela está protestando una minoría, una pírrica minoría que está expresada en los sectores de clase media, media y clase alta. Es decir, es, como señalé hace unos momentos, la plutocracia, los sectores oligopólicos del país y esa clase media que ha vivido parasitaria de los dólares, que ha hecho de las importaciones su gran negocio, las que están conspirando contra el país, porque la inmensa mayoría de los venezolanos está satisfecha con la gestión del gobierno, y eso lo demuestra el hecho de que no estén protestando en 320 alcaldías de las 335 y que la inmensa mayoría de los barrios y urbanizaciones populares no están alzadas contra el gobierno. Señor Núñez, le dejo que responda. No, hay un viejo decir entre los viejos militantes trotskistas que decían: el problema de la política no es aritmético, es un problema de cálculo diferencial, es un problema de cálculo analítico, es de gran complejidad. Y luego regreso a lo de las trampas ideológicas. Por una parte, la negación de la crisis. Hay muertos, pero no hay crisis nacional. No, a mí discúlpenme. Cuando hay muertos hay crisis nacional, y es una crisis de Estado, no es cualquier cosa. En segundo lugar, están ligados a un régimen totalitario como el cubano, que participa directamente en el diseño estratégico de la revolución bolivariana, que participa directamente en todo lo que es el proceso interno de confrontación, pero al mismo tiempo acusan a la oposición de estar sufragada por una parte y por otra parte orientada o dirigida por fuerzas externas. Entonces, la proyección es: ellos, que están ligados a una fuerza externa evidente, acusan a la oposición de lo que ellos están cometiendo. Entonces, este tipo de trampas ideológicas, ¿en qué circunstancias se presentan? Yo me acuerdo de mis papás, cuando salía yo en las noches ahí a pasear, y que siempre le echaban la culpa a mis amigos de la mala influencia por el hecho de llevarme a bailar a lugares indebidos. Siempre el autoritarismo pretende que es culpa de alguien más que la gente salga a la calle a protestar. O sea, no hay desabasto, no hay violencia, no hay represión, no hay trampas ideológicas. Lo que hay es la malintención. Siempre es un juego, además, de adjudicar conspirativamente que sectores secretos están urdiendo una conspiración en contra del bien social que es bolivariano necesariamente. Creo que son trampas ideológicas. Señor Zamorano, y finalizo con usted, porque el señor Contreras nos hizo una radiografía, pero me quedo debiéndole esa pregunta que quizás es con lo que podemos cerrar este año del presidente Nicolás Maduro, es: ¿qué decisiones ha tomado Nicolás Maduro o cuáles no ha tomado que lo llevan a este momento en la historia de Venezuela? Yo diría que una gran deuda que tiene Venezuela, y sin duda que el gobierno